nos hablaban que teníamos que completar con las estructuras, con algunas estructuras celulares. Por ejemplo, cilio, flagelo, cuerpo basal, centriol, etc. Las primeras estructuras que nos preguntaban eran los cilios y los flagelos. ¿Qué marcaron ahí? ¿Qué pusieron? ¿Con qué lo unieron? Con el 9 más 2 pares. Perfecto, muy bien. 9 más 2 pares. De hecho, ahí en el Power les hemos puesto una imagen para que vean. Miren, ahí se nos estamos señalando. Fíjense que ahí tienen los 9 pares de microtúbulos alrededor y el par en el medio. Quiero que quede claro una cosa, que es que ¿cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Porque la estructura parece ser igual. A ver quién se acuerda. Por ejemplo, un ejemplo de flagelo, la cola del espermatozoide. ¿Cuál era la diferencia con un cilio? Bueno, ahí me dicen la ubicación, la cantidad. Bueno, y si tuviéramos que ser un poco más específicos, ¿de quién hay mucho y de quién hay poco? ¿O de quién hay más? ¿De quién hay menos? Acuérdense que, claro, exactamente, acuérdense que los cilios son muchos y más cortos, y los flagelos son pocos y más largos. Esa es una diferencia fundamental entre los dos, porque si nos fijamos la estructura, está formada por los 9 pares alrededor y el par en el medio. Acuérdense que había proteínas importantes como la anexina, que me conectaba. Si ustedes se fijan en la imagen que les está mostrando la Gise, fíjense la anexina, que es esta proteína que me une a los microtúbulos, que me los conecta. ¿Se acuerdan? Entonces, es importante que, además de saber la estructura, también sepamos la diferencia entre los dos. Ahora vamos con la Gise, que va a seguir con los otros. Bueno, si se acuerdan, en el siguiente punto nos preguntaban la estructura de los centríolos y de los cuerpos basales, que si se acuerdan tenían una estructura igual. La diferencia estaba en la función. Ustedes ven acá 9, pero en este caso son tripletes de microtúbulos, y esto que se ve en el centro, que parece un microtúbulo, en realidad no lo es una proteína de conexión. A veces la podemos ver en unas imágenes y en otras no. Fíjense que en estas no las estamos visualizando. ¿Ven? Ni en el centríolo ni en el cuerpo basal. La diferencia importante es que tenía 9 tripletes periféricos y ningún central. Por eso la estructura de cuerpos basales y centríolos era 9 más 0. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre estas dos estructuras? Obviamente, acabamos de ver que estructuralmente son iguales, pero ¿qué función tenía cada una? Dani, están tímidos los chicos. Bueno, acuérdense, ¿a dónde encontrábamos a un cuerpo basal? ¿Dónde lo teníamos? Lo tienen en la imagen anterior, lo vimos, en la que les mostré. Miren, acá Para se puede formar ver el cuerpo basal. A ver ahí. Alguien dijo en la base, no escuché quién. Yo, profe, en la base de los cilios y los flagelos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, perfecto. Perfecto, justamente estaban en la base porque estos cuerpos basales se encargan de la organización de los cilios y de los flagelos. O sea, por más de que tengan una estructura distinta, y si ustedes cuentan la cantidad de microtúbulos, no tienen la misma cantidad, porque no es lo mismo en el otro tener 9 pares, que son 18, y los 2 centrales van a ser 20, y en este caso vamos a tener 9 tripletes. O sea que no me da ni siquiera la misma cantidad, pero sí se organizan para darle origen. En cambio, estos centríolos, y por eso les está mostrando la figura, los dos se ubicaban de a pares cerca de los centrosomas, que eran los centros organizadores de microtúbulos, que es lo que tienen pintado acá alrededor, y se encargan de la organización del uso mitótico. Recuerden que igual no es necesario tener el centríolo para organizar el uso mitótico, porque si no una célula vegetal no se podría dividir, y el uso mitótico lo tienen que formar igual. Sin embargo, ayuda a la organización y colabora a que este proceso sea más rápido. Ahora, el quinto punto que tenían ahí en el 1 les hablaba de la estructura del flagelo de una célula procariota. ¿Se acuerdan cómo era?
¿Qué estructura tenía? ¿Era igual al de la eucariota o era distinto? Bueno, en el caso de la célula procariota, su flagelo era distinto al de la célula eucariota. Ahí la Gise les va a explicar la estructura, pero en realidad estructuralmente son distintos. Si ustedes se fijan, y por eso me vuelvo a esta estructura, si bien estas imágenes son de un silo, el flagelo en realidad sabemos que se ve igual. En el flagelo de la célula procariota, no tenemos esto que está envolviendo a la eucariota, que es la membrana plasmática. Por eso decíamos que era un flagelo desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque no tiene membrana. Esta membrana, que si hacemos un corte, como están viendo acá, de un cilio, de un flagelo, voy a ver la membrana plasmática que lo cubre. Pero además de eso, toda esta estructura microtubular que hay en el centro, en la célula eucariota, en la célula procariota no existe. Había una única proteína, que se llamaba flagelina, y formaba una fibrilla única. Es más, tiene el diámetro más o menos de cada uno de estos microtúbulos. Si ustedes recuerdan cuando vimos en células, cada microtúbulo tiene un diámetro de 22 nanómetros. Y justamente el flagelo de la célula procariota tiene un diámetro de 20 nanómetros. O sea, imagínense que es uno de estos tubitos solo y no toda esta estructura que estamos viendo. Entonces, tiene la misma función que un flagelo eucariota, sirve para la motilidad, están ubicados también en poca cantidad, son prolongaciones largas, pero no tienen el mismo tamaño y no están compuestos por el mismo material. Bien, seguí si querés con el otro, Dani. Te pongo la imagen. Bien, vamos entonces con el punto 2. ¿Quedó alguna duda en el 1? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, fíjense que el perro parece que lo hice a propósito. Fíjense que en el punto 2 nosotros teníamos que hablar sobre un poquito el repaso de lo que es la unidad de oxidación. Nosotros en la unidad de oxidación, ahí les está mostrando la Gise, teníamos etapas. La primera etapa era la glucólisis. Después de la glucólisis, nosotros teníamos, a partir de una molécula de glucosa, en el proceso de glucólisis, obteníamos 2 moléculas de ácido pirúvico. Una vez que ese ácido pirúvico estaba formado, hacía una conversión, se transformaba, porque se unía con una coenzima A, en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A ingresaba a nuestro ciclo de Krebs. Por cada molécula de acetilcoenzima A se daba una vuelta al ciclo de Krebs. Finalmente, a partir de estos procesos, yo obtenía, en la cadena de transporte de electrones, terminaba obteniendo ATP, por un proceso que se llamaba fosforilación oxidativa. Ahora, ¿qué queríamos que ustedes entendieran con este proceso? Que yo no siempre voy a partir de una molécula de glucosa. Es decir, puedo partir de otros compuestos químicos y por lo tanto el rendimiento que va a tener energético no va a ser el mismo. Porque acuérdense que nosotros habíamos dicho, que una molécula de glucosa, si se oxida completamente, me da 38 ATP en un proceso aeróbico. Claro, genial. Es eso que les está mostrando allí. Pero si no parto de una molécula de glucosa, el rendimiento energético es distinto. Entonces, el primer ejemplo que ustedes tenían era a partir de, fíjense bien, como los dice el taller, era a partir de 1 mol de ácido pirúvico. Si yo parto del ácido pirúvico, yo no parto de glucosa. Por lo tanto, yo no voy a hacer glucólisis, porque la glucólisis que me permitía transformar la glucosa en pirúvico, pero ya tengo pirúvico, no necesito hacer glucólisis. Entonces, esos ATP que yo formo en la glucólisis no están, porque no hago glucólisis. Ahora, yo les dije que ustedes, por cada ácido pirúvico, ese ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, y cada una acetilcoenzima A daba una vuelta al ciclo de Krebs. Ahora, vamos al cuadrito que están viendo. Ese cuadrito que ustedes tienen ahí, ¿por qué me multiplicaba todo por 2? Porque yo obtenía 2 moléculas de ácido pirúvico que se convertían en 2 de acetilcoenzima A, que entraban a Krebs y daban 2 vueltas. Pero no me están diciendo eso, me están diciendo una molécula de ácido pirúvico. Por lo tanto, ese ácido pirúvico, cuando se transforme en acetilcoenzima A, me va a generar un NAD. Y ese NAD me da un rendimiento de 3 ATP. ¿Y qué va a pasar? Si
tengo un solo acetil-CoA, voy a dar una sola vuelta a Krebs. Por lo tanto, no voy a obtener 24 ATPs como me dicen ahí, voy a obtener 12. 12 más los 3 de recién me da 15. Por lo tanto, de un mol de ácido pirúvico me dan 15 ATP. ¿Por qué? Y porque ni siquiera hice glucólisis, partí directamente del ácido pirúvico. ¿Se entendió? Sí, profe, pero una duda. O sea, cuando me dice que un mol de ácido pirúvico siempre se refiere a que no parte, o sea, que no hace glucólisis, porque yo, o sea, a ese punto he entendido que tenía que contar de la glucólisis, los 4 ATP, más Claro, el nada. acordate que vos la glucólisis la usás para convertir glucosa en pirúvico. Si ya tenés pirúvico, no necesitas hacer glucólisis, porque ya Bien, tenés pirúvico. bien, ¿Entendés? bien. Sí, sí. Bien. Sí, gracias. Entonces, vamos con el segundo ejemplo, que eran 3 moles de acetilcoenzima A. Otra vez estoy en la misma. Miren, si yo parto del acetilcoenzima A, ni siquiera, no solo que no voy a hacer glucólisis, sino que ni siquiera voy a tener que hacer la conversión de pirúvico en acetilcoenzima A, porque ya tengo acetilcoenzima A. Entonces, no solamente que voy a anular los moles de la glucólisis, sino también que voy a anular los moles de ATP que se forman, o moléculas de ATP, en transformar pirúvico en acetilcoenzima A. ¿Pero qué les dije yo? Por cada acetilcoenzima A, yo doy una vuelta a Krebs. Y tengo 3 acetilcoenzima A. ¿Cuántas vueltas doy a Krebs? Si con cada una daba una, con 3 de acetilcoenzima A, ¿cuántas voy a dar? 3. Exacto, 3 vueltas. Por lo tanto, si por cada vuelta yo obtenía 12 ATP, con 3 vueltas voy a obtener 36 ATP. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, El Jero me profe. está diciendo si lo pueden aceptar. ¿El qué? El Jero. Ah, el Jero. Gise, No vos me estás... sale, no me sale que haya sido unido. ¿Tendrá bien el link? Yo lo pasé al grupo. A ver. No me sale ninguna solicitud pendiente. No, a mí no me lo ha pedido. Decirle si no se puede volver a intentar un... No, no me sale ninguna solicitud. O sea, no me ha dicho nada en el grupo tampoco que no encuentra. No, y yo no tengo ninguna acá pendiente. Ahí está, ahora sí me llegó. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, sigue con los otros dos que faltan. Con los otros componentes. Vamos a borrar acá. Bueno, ya entendieron en realidad con lo que les explicó la Dani un poquito desde esta gráfica. Yo me voy a detener un poco en la otra, porque si ustedes se fijan en los dos siguientes puntos, les habla de dos compuestos que son intermediarios de la glucólisis. Por eso vamos a elegir esta imagen que tienen acá, que si se acuerdan, son los pasos de la glucólisis. Si yo partía de una glucosa, después de hacer toda esta vía de la glucólisis, por cada glucosa, ¿cuántos ATP yo obtenía? Vamos, sin vergüenza, si no se siente la voz mía de la Dani, nada más. ¿En todo el ciclo? En toda la glucólisis, que es esta imagen que estamos mostrando acá, ¿cuánto obteníamos desde una glucosa? 4, ¿no eran? Mirá, 3. acá hay uno que se consume, uno que se consume, 2 NAD que se liberan. Cada NAD reducido, ¿cuántos ATP me daba? 3. Bien, o sea, 3 por 2 tengo 6. 2 más acá y 2 más acá. Entonces, ¿cuánto me hace sumatoria? Fíjense que la estábamos viendo en este cuadrito recién. A partir de la glucólisis, ¿cuánto ATP yo obtenía? 8. Bien, 8 en total. O sea que si ustedes se fijan en esta lámina, tenemos consumo de ATP, liberación de NAD y de ATP, dándome un resultado total por cada glucosa de 8 ATP. Bien, ahora si se fijan en los puntos que venían a continuación, les hablaban. ¿Qué pasa si yo parto de una fructosa
1,6 bifosfato. Y el otro les dice 2 gliceraldehído fosfato, que al fin y al cabo para este punto es lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que la fructosa 1,6 bifosfato, en este proceso de la glucólisis, se escindía en dos, o sea, se rompían dos moléculas que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído fosfato. Y después esto se interconvertía por esta enzima que tienen acá, que es la isomerasa, y la dihidroxiacetona fosfato desaparece y me aparecían 2 gliceraldehído fosfato. O sea que al fin y al cabo entre la fructosa 1,5 bifosfato y el gliceraldehído fosfato vamos a la misma etapa. O sea que los dos puntos siguientes los vamos a resolver de la misma forma. Bien, ahora, si yo estoy partiendo desde este compuesto y no desde la glucosa, este ATP que estamos viendo acá que se consume, no se va a consumir y este tampoco. ¿Por qué? Porque ya tengo este compuesto. Eso quiere decir que si yo llevo a cabo todo lo que me queda de la glucólisis, voy a liberar 2 NAD reducidos, 2 ATP acá, 2 ATP acá, y por ende voy a liberar un total de 10 ATP. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien, entonces, si volvemos a la gráfica que estábamos trabajando recién, si yo en la glucólisis, a partir de una fructosa 1,6 bifosfato o de 2 gliceraldehído fosfato, obtengo 10 en esta etapa, todo lo demás es igual, porque la fructosa 1,6 bifosfato o el gliceraldehído van a terminar toda la vida y me van a terminar dando los 2 ácidos pirúvicos que van a oxidarse y después van a entrar en el ciclo de Krebs. O sea que toda esta cuenta va a permanecer igual. La diferencia son estos 2 demás que voy a obtener en la glucólisis para darme un total de 40 moles de ATP por cada mol de fructosa 1,6 bifosfato y por cada 2 de gliceraldehído fosfato. ¿Qué pasa si en ese punto les hubiésemos preguntado que teníamos un solo gliceraldehído fosfato y no 2? ¿Cuánto hubiésemos obtenido? 5. Bien, en esto hubiésemos obtenido 5 en la glucólisis. Y si paso a la siguiente etapa, en esto voy a tener 5. ¿Y en todas las etapas siguientes qué pasaría? Serían 5 menos. No 5 menos de esto nada más, sino que todo esto, como les explicaba recién la Dani, no estaría multiplicado por 2 y acá tampoco, porque desde bien. un gliceraldehído fosfato tengo un ácido pirúvico. Entonces todo esto se reduce a la mitad. Acá obtengo 3, acá obtengo 12, y por un gliceraldehído fosfato yo obtendría en total 20 y no 40. O sea, exactamente la mitad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces ¿Con el que sigue? al siguiente, Dani. Vamos con el que sigue. En el que sigue, chicos, ustedes tenían que hacer como un repaso de la fotosíntesis. Acuérdense que nosotros cuando vimos fotosíntesis dijimos que íbamos a distinguir 2 etapas. Una etapa lumínica y una etapa enzimática. La etapa lumínica, como su nombre lo indica, es la presencia de luz. En esa etapa, yo lo que iba a hacer es, tenía 2 maneras. Podía hacer un flujo cíclico o acíclico de electrones. Pero lo que yo tenía de esta etapa era ATP y NAD fosfato reducido. ¿Para qué me servía esto? Esto me servía para la etapa que sigue, que es la etapa enzimática, que ¿cómo se llamaba ese ciclo? ¿Cómo se llamaba ese ciclo? Donde las plantas fijaban el dióxido de carbono. ¿Uno se acuerda? Se llamaba ciclo de Krebs. En ese ciclo, lo que ocurría era lo siguiente. Yo tenía una enzima que se llamaba RVP carboxilasa o rubisco, que lo que hacía era unir el dióxido de carbono a la ribulosa bifosfato o RVP, o RVP, para obtener PGA, que en realidad es fosfogliceraldehído. Entonces, lo primero que me preguntaban en la consigna era, ¿qué ocurre, o dónde ocurre, mejor dicho, la etapa enzimática? Bueno, va a ocurrir en el estroma de los cloroplastos, y si hablamos de una célula procariota, en el citoplasma. Después me preguntaban cómo se llamaba la enzima. Se las acabo de mencionar a la enzima que intervenía en este proceso enzimático. La RVP carboxilasa o rubisco.
y me preguntaban si el proceso liberaba o requería energía. ¿Qué dije yo? Que el NADH fosfato reducido y el ATP que yo formé en la etapa enzimática, a mí me va, en la etapa lumínica, perdón, a mí me sirve para la etapa enzimática. Quiere decir que es un proceso endergónico. Esta etapa enzimática es un proceso que requiere energía. ¿Y esa energía de dónde la obtuvimos? Y de la etapa anterior, de la etapa lumínica. Lo único que les voy a hacer la aclaración de esta RVP, que la preguntaban, es que es una enzima, que ya se los va a explicar un poco más la Gise, que es una enzima rarita, diríamos. ¿Por qué? Porque en realidad es una enzima que tiene más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Entonces, dependiendo de las concentraciones, es con quién se va a unir. Y eso, claramente, algo va a cambiar, ¿sí? Porque yo acá necesito que mi dióxido de carbono se una con la ribulosa. ¿Y quién es la enzima que lo hace? Y la RVP carboxilasa. Y si en vez de unirse con el dióxido se une con el oxígeno, y esto no pasa. Entonces no me sirve. Entonces ahora van a ver qué pasa cuando esto ocurre, que es lo que les va a explicar la Gise. Bueno, si ustedes se fijan en la pregunta C, les decía qué es y por qué se da la fotorrespiración. Y esto es lo que les estaba comentando la Dani. Esta RVP que es bastante infiel, digamos, porque en vez de unirse con el dióxido de carbono y serle fiel y unirse siempre con él para llevar a cabo este proceso, se une a veces con el oxígeno. De hecho, tiene más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono. Entonces, sabe que su fin en el ciclo de Kelvin es unirse con el dióxido de carbono y darme como resultado este ciclo de Kelvin que tenía justamente la función de generar este gliceraldehído fosfato, que en realidad es el resultado de esto y son las moléculas que yo después utilizo para sintetizar glucosa o cualquier otro compuesto. El tema es que este RVP, como a veces se une con el oxígeno, esto se desvía por otra vía en paralelo que se llama fotorrespiración. ¿Qué plantas hacen fotorrespiración? Todas, chicos, porque la RVP carboxilasa es una enzima, esa enzima es una estructura química, en todas las células es la misma, y siempre que puede, se une con el oxígeno. ¿Cuánto? Para que se den una idea, más o menos el 25% del dióxido de carbono que tiene que estar disponible para la RVP, se desvía la RVP carboxilasa con el oxígeno. Si bien esta fotorrespiración es un proceso que se llevaba a cabo entre los peroxisomas, las mitocondrias, de hecho me generan un compuesto intermediario que es el ácido glicólico, y consumiendo ATP me devuelven algo de dióxido de carbono y de agua a la célula, es muy poquito lo que se recupera. Entonces en el margen, cuando yo hago el conteo total, estoy perdiendo como constantemente este 25% de esta enzima disponible que se va con el oxígeno. Tienen un dibujito de esto, no se los alcanzamos a poner al final con la Dani, pero tiene un dibujito de esto de la fotorrespiración en el cuadernillo, que es una imagen de Curtis en donde se ve bien estos pasos intermediarios y cómo se va esta RVP carboxilasa o rubisco con el oxígeno. Ahora, esto tiene mucho que ver con la pregunta que sigue a continuación, que les dice qué diferencia hay entre la vía C3 y la vía C4. El tema es que esta RVP carboxilasa, que siempre hay una parte que se pierde y que se va con el oxígeno, la planta se la aguanta si puede. ¿Qué significa se la aguanta? Si puede abrir sus estomas y la cantidad de dióxido de carbono que le entra es lo suficiente como para que la RVP carboxilasa, infiel a ese dióxido de carbono, se vaya también con el oxígeno, le alcance como para su manutención. Ahora, hay plantas que no les alcanza la cantidad de dióxido de carbono que entra en ellas para que la RVP carboxilasa pueda hacer este proceso y lleve un resultado satisfactorio, que es la cantidad de glucosa o de compuestos orgánicos que tiene que sintetizar. Estas plantas tienen un problema muy grande y es que tienen que cerrar a veces sus estomas. Y al cerrar sus estomas, no pueden llevar a cabo el proceso de intercambio de gases normalmente. ¿Por qué cierran los estomas? Porque los estomas eran estos agujeritos que son poros unicelulares en las hojas. Ojo, no se confundan estoma con estroma, que eran dos cosas distintas, ¿sí? El estoma es el agujerito en la hoja, el estroma es el interior del cloroplasto, del cual les estaba hablando la Dani, que es en donde se produce este ciclo de Kelvin. Este estoma, cuando la planta vive en un ambiente en el cual hace mucho calor y este estoma le sirve también para sacar el vapor de agua como gas y transpirar, si lo abre muchas veces o durante mucho tiempo, va a perder mucha agua.
¿Y qué le pasa a una planta si pierde mucha agua? ¿Qué pasa si me falta agua en una planta? Vuélvanse a esto y fijémonos. Si no tengo esto, ¿qué pasa? Sí, se deshidrata y se muere, no puede ni siquiera empezar con la etapa lumínica, ni hablar de esta etapa enzimática que estamos viendo acá, si ni siquiera puedo arrancar el proceso. Entonces, como necesito del agua sí o sí, estas plantas se crearon un proceso en paralelo que se llama vía C4. Estas plantas C4 que tienen acá en este cuadrito que vamos a comparar, no solo incluye a las plantas C4, sino a otro tipo de plantas que se llaman plantas CAM. La palabra CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas. Ojo, no se me confundan este CAM con el CAM que vimos en sistema inmune, ¿sí? Que ese CAM tenía que ver con ¿qué? ¿Se acuerda alguno qué significaba el CAM en sistema inmune? Complejo de ataque a membranas. Bien, Aye. Complejo de ataque a la membrana. Y este es metabolismo ácido de las crasuláceas, pero al fin y al cabo son CAM. Un CAM, otro CAM. Después en el examen global vieron que me aparecen las siglas y no sé de dónde mierda es, de qué unidad pertenece. Entonces nos tenemos que ordenar para no confundirnos. Estas CAM y las plantas C4 son dos tipos de plantas que de una forma o de otra, digo de una forma o de otra porque una lo que hace es separar entre un espacio y el otro el ingreso de dióxido de carbono y la otra lo que hace es cerrar los estomas en el día para que no salga nada de vapor de agua y abrirlos en la noche, pero en cualquiera de las dos formas lo que yo hago es utilizar otra enzima, que es la PEP carboxilasa, que se une, no sé por qué se me salta la pantalla, también la otra, ¿no? Ahí estamos. El mouse se vuelve loco y me lo salta. Se une con este compuesto, que este compuesto es el PEP. PEP significa fosfoenol piruvato. Y si recuerdan, lo acabamos de ver en los pasos intermediarios de la glucólisis, porque este PEP es el compuesto antes de que se forme el ácido pirúvico. O sea, que son todos compuestos intermediarios entre una y otra. ¿Por qué se la llama vía de los 4 carbonos? Porque en realidad forma un compuesto, cuando se une este dióxido de carbono con el PEP, que se llama ácido oxalacético. Un compuesto que también vimos en el otro proceso, ¿en dónde? ¿En qué parte de la oxidación celular estaba el ácido oxalacético? ¿En el ciclo? En el ciclo de Krebs. Pues, Bien, en el ciclo de Krebs. Fíjense que son todos compuestos intermediarios porque al fin y al cabo participan de una vía a otra y después la planta y una célula, en el caso una como nuestra, o sea, una célula que no haga fotosíntesis, igual lo utiliza en vías de biosíntesis de forma indiscriminada de acuerdo a la concentración que hay. Bien, entonces, esta PEP carboxilasa se une con el PEP, forma ácido oxaloacético y después en realidad esta planta C4 ingresa a la misma vía C3 que vimos, o sea, este mismo ciclo de Kelvin que estábamos viendo recién, este de acá, y hace todo esto de vuelta y va a producir igual PGA y después PGAL, o sea, fosfoglicerato y gliceraldehído fosfato lo va a producir de la misma manera. Por eso fíjense en el cuadrito que le sale absolutamente el mismo compuesto como resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy haciendo un paso previo y que encima le hace gastar energía. Ninguna planta hubiese evolucionado a esta vía C4 si no fuera porque no le queda otra. ¿Y por qué no le queda otra? Porque esta PEP carboxilasa, a diferencia de esta RVP carboxilasa, que es una traicionera, no es infiel con el dióxido de carbono. Y aunque haya un poquitito así de dióxido de carbono, se une y lo enlaza. Entonces, como la PEP carboxilasa es más eficiente al unir el dióxido de carbono, la planta C4 tiene que hacer la vía C4 y, ojo, después hace la vía C3 también. Entonces, esto es importante. Las plantas C3 solo hacen vía C3, en cambio las plantas C4 hacen la vía C4 y después tienen que hacer la vía C3 igual. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿Avanzamos? avanzamos, Dani. Vamos con lo que sigue. En el punto que sigue, chicos, ustedes tenían que como repasar un poco toda la unidad de permeabilidad, porque teníamos que volver a ver todos los transportes que existían. Como ustedes ven en la imagen que les estamos mostrando,
Ahí les muestran los distintos tipos de transporte. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un transporte activo y pasivo? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Uno que requiere y el otro no que no requiere. Uno requería aporte de energía y el otro no. Perfectamente. El transporte activo requiere energía, el transporte pasivo no. ¿Y en qué sentido se hace? Uno se sigue a favor y el otro en contra de gradiente. ¿Cuál es cuál? El pasivo a favor del gradiente y el activo en contra. Perfecto. Quiere decir que en el pasivo voy de donde hay más concentración o más potencial electroquímico a donde hay menos, y en el otro al revés. Entonces nosotros clasificábamos a los transportes en 3 grupos. El primero era a través de difusión simple, a través de los fosfolípidos de la membrana. El segundo era por medio de la ayuda de una proteína transportadora. Y el tercero era por medio de los fenómenos de membrana llamados endocitosis y exocitosis. En el primero, que es la difusión simple, es un proceso pasivo, que se mueve, como ustedes bien dijeron, de donde hay más concentración a donde hay menos. ¿Qué características tenía que tener la sustancia para poder moverse por ese transporte? Para poder pasar por la membrana libremente sin que nadie la ayude. Lo de la polaridad, el tamaño y la carga. Bueno, ¿cómo era eso? A ver si se acuerdan cómo era. ¿Cómo tenía que ser? Y menos polar, o sea, no tenía que no ser polar. ¿Qué El más? tamaño tenía que ser, mientras más pequeña era, más facilidad iba a tener para pasar. Y la ¿Qué carga era que los iones no pasaban, o sea, los que tenían carga. carga? Perfecto, perfecto. Este es un tipo de transporte, pero la mayoría de las sustancias no pueden pasar por eso. Necesitan ayuda. Entonces nos vamos al segundo grupo, que era por medio de proteínas transportadoras. Y las dividíamos en dos, en lo que eran los canales y los transportadores. Un canal, como lo ven ahí, es un conducto proteico que lo que me permitía era el movimiento de sustancias de mayor a menor concentración, es decir, es un transporte pasivo. El transportador podía ser activo o pasivo, y la diferencia era que se unía a la sustancia que iba a transportar y se producía un cambio en esa proteína. Entonces, como ven ahí, los transportadores podían ser pasivos o activos. ¿Y de qué otra manera los podíamos clasificar a los transportadores? Según cómo transportaban las sustancias y en qué sentido. Uniporte, si transportaban las sustancias en un solo sentido. Sinporte, dos sustancias en el mismo sentido. Antiporte, dos sustancias en distintos sentidos. Y el tercer tipo de transporte que nos toca a nosotros, o que vimos, son los fenómenos de membrana, donde teníamos la endocitosis y la exocitosis. Desde ya, chicos, les aclaro que los transportes de fenómenos de membrana siempre son activos, pero no porque siempre vaya de donde hay más a donde hay menos, porque el formar una vesícula implica un gasto energético. Entonces, en la endocitosis es cuando yo quiero meter algo dentro de la célula. Tenía 3 posibilidades, ustedes vieron 3 ejemplos. La fagocitosis, si lo que voy a ingerir es sólido. La pinocitosis, si lo que voy a ingerir es líquido. Y la mediada por receptor, donde yo tenía un receptor en mi membrana que me detectaba la sustancia que iba a ingresar. Obviamente ese receptor era específico para una sustancia, y eso estimulaba que se produciera una invaginación y posterior formación de una vesícula. En la exocitosis, que es cuando yo quiero sacar algo de la célula, les quiero hacer una aclaración. Y es que cuando yo saco algo de una célula, puede que eso sea un desecho o que sea algo útil. Si es algo útil lo que yo voy a sacar, el proceso se llama secreción celular. Ahora, si es un desecho lo que yo voy a sacar, el proceso se llama defecación. Por ejemplo, si una neurona libera un neurotransmisor, claramente no es un desecho. Entonces es un proceso de exocitosis, pero puntualmente de secreción celular. ¿Quedó claro? ¿Recordaron los tipos de transporte? Sí, profe. Bien, vamos al punto que ustedes tenían. Ahí la G se lo pone en el cuadrito. ¿Es el cuadrito o vamos viendo uno por uno? ¿El qué? El cuadrito. Ah, bueno. Si no, se lo ponemos. No, déjame ver. ¿Se ve ahí? No, yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? No, no, profe. No. Tiro otra pantalla entonces. ¿Qué marcaron en la glucosa? A ver, el primero. ¿Qué pusieron?
¿Qué pusieron? Transporte activo. Bueno, a ver, ¿y qué pusieron como transporte activo? ¿Qué pusieron que podía ser como transporte de la glucosa? ¿Cómo se llamaba ese transporte activo que la glucosa podía hacer? Se llamaba transporte con sodio. Es decir, cuando yo en el medio extracelular tenía menos glucosa y quería ingresar la glucosa a mis células, en algunas células, se producía un transporte con sodio. ¿Y qué otra manera más tengo de transportar la glucosa? ¿Qué más pusieron? Les digo yo, si no. Uniporte, de que yo solamente quiera transportar glucosa. Si es de mayor concentración a menor concentración, será un uniporte pasivo. Y otra por difusión facilitada. Entonces, van a ver, chicos, que una misma sustancia por ahí no se transporta de una sola manera, sino que yo tengo distintas maneras para poder transportarla, y esos transportes a su vez pueden ser pasivos y activos. ¿De qué va a depender? Y de la célula. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ¿Qué son los estrógenos? las hormonas, Sexuales. ¿De qué tipo de hormona era? Si la clasificamos con su estructura química. las esteroideas. Muy bien. Una hormona esteroidea es una hormona lipídica. Por lo tanto, cuando quiere atravesar la membrana, lo puede hacer por difusión simple. Y la difusión simple es un transporte pasivo. ¿Y el LDL? ¿Qué era el LDL? Era una lipoproteína. ¿Qué pusieron en el LDL? ¿Cómo lo puedo transportar al LDL? ¿Qué habían puesto ustedes? Yo puse que por transporte activo. Pero no aclaraste cuál, o sea, no aclaraste qué tipo. Por endocitosis. Claro, bueno, en este caso vos consideraste que el LDL está incorporándose a una célula. Entonces está perfecto. Es por endocitosis mediada por receptor. Pero puede ser que yo el LDL lo quiera sacar de una célula. Entonces, en ese caso, lo voy a hacer por una exocitosis, puntualmente por secreción celular. ¿Quedó? Sí, sí. Ahí sigue la Gise con los... Bueno, el siguiente compuesto que teníamos que clasificar era el agua. El agua es como que hace lo que quiere, ya sabemos, porque justamente, si bien ustedes recién estaban diciendo que sustancias tenían la posibilidad de pasar a través de la membrana y dijeron que tenían que ser sustancias chiquititas, sin carga, y en realidad polares, el agua es polar, pero como es tan pequeñita y como no tiene carga, igual puede pasar por difusión simple. Entonces, ya el proceso de ósmosis, que es el primer proceso que vemos en absolutamente todas las células, es lo que justamente me compensa el equilibrio hídrico de la célula. El tema es que hay veces que yo necesito hacer un pasaje de agua de mucha más cantidad que lo que pasaría por el fenómeno de ósmosis. Piensen que en algunas células yo necesito el ingreso o la salida de agua abrupta, como si yo quisiera llenar una pileta de natación con una gotera de una canillita o un chorro de una manguera de este tamaño. Entonces, lógicamente, como a veces necesito un transporte mayor, voy a requerir de otros procesos. ¿Qué procesos? Por ejemplo, algunos de difusión facilitada a través incluso de canales, como las acuaporinas, o incluso puedo meter por una vesícula endocítica mucha cantidad de líquido, de lo cual puede ser agua u otro tipo de líquido, y puede ingresar también a la célula a través del proceso de pinocitosis. Entonces, medio como que el agua entra como quiere y sale como quiere a la célula, por eso siempre tenemos que mantener el equilibrio osmótico en el medio intercelular, adentro de la célula y en el medio extracelular también, porque el agua va a viajar como quiere y obviamente va a descompensar el equilibrio de los medios si yo no tengo un equilibrio osmótico adecuado, porque el agua va a viajar libremente. Bien, la siguiente sustancia que tenían es la insulina. La insulina es una hormona. Y como la mayoría de las hormonas, no todas, pero como la mayoría de las hormonas tienen una naturaleza proteica, recuerden que la insulina era secretada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, y como es una proteína, es grande, no va a poder pasar a través de la célula, no pasa por difusión simple y menos va a pasar por una proteína, porque en realidad es una proteína.
Entonces imagínense que tendría que tener una proteína gigante para hacer pasar otra proteína. Entonces, sí o sí se mueve por fenómenos de membrana, o sea, transporte activo, y acá vamos a lo mismo que les explicaba recién a Dani. Voy a tener endocitosis mediada por receptor si la célula lo quiere meter y secreción celular si lo quiere sacar. ¿Quién hace endocitosis mediada por receptor de la insulina? Todas las células. Recuerden que la insulina era el tipo de transportador, un transportador que se llama GLUT, y que en realidad es el que permite que esta glucosa que estábamos viendo recién entre por difusión facilitada. O sea, la difusión facilitada de la glucosa es porque hay un transportador justamente, y ese transportador es la insulina, ¿sí? Entonces, la insulina funciona como transportador. Y si la célula lo que quiere hacer es sacarla, va a hacer secreción celular. Ahora, ¿qué célula lo quiere sacar? Y obviamente la única célula que lo secreta, que es la célula del páncreas. Entonces, la célula de los islotes de Langerhans es la que hace secreción celular y todas las demás hacen endocitosis mediada por receptor. Vamos a la siguiente, la acetilcolina. La acetilcolina, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué tipo de sustancia era? ¿Y quién la secretaba? Un neurotransmisor, puede ser. Bien, un neurotransmisor. Entonces, ¿quién secreta los neurotransmisores? Lo dije recién. Perdona, no te escuché. En el sistema nervioso. Bien, o sea, las neuronas, que son las células. Sí. Bien, protagonistas del sistema nervioso. Bien, las neuronas secretan este neurotransmisor que es acetilcolina y como es una proteína por el tamaño, también necesita un transporte activo, o sea, secreción celular. ¿Por qué en la acetilcolina no tenemos como en la insulina o como en las LDL, por ser una sustancia grande, el proceso también de endocitosis mediada por receptor? Porque la acetilcolina no ingresa a la célula a la cual llega. La neurona secreta acetilcolina, la acetilcolina se libera a través de, obviamente, de los terminales sinápticos y en realidad impacta sobre la membrana de la neurona postsináptica, sobre el músculo o sobre una glándula, y lo que hace es inducir una respuesta a través de segundos mensajeros. O sea, que tiene un receptor en la membrana nada más y no entra. Por eso no hace endocitosis mediada por receptor. Siempre se queda en la superficie y media la respuesta desde ahí. Por eso el único transporte es transporte activo, secreción celular, y solo lo hacen, obviamente, las neuronas. Ahora, la tiroxina es también una hormona, como algunas que estamos viendo, nada más que esta tiroxina era secretada por la glándula tiroides. Si ustedes recuerdan, cuando vimos a la tiroxina, si bien es la base de esta hormona, es un aminoácido, que es el aminoácido que se llama tirosina, con S en vez de con X, la tiroxina está formada por esta tirosina y la unión de un elemento metálico que es el yodo. Generalmente los derivados de aminoácido, al igual que las proteínas que estábamos viendo, no pueden ingresar a la membrana. O sea, no pueden pasar a través de la membrana. ¿Por qué? Porque son sustancias cargadas. Pero la tiroxina era una excepción, porque si bien es un aminoácido que está cargado, el yodo se le agarra, le neutraliza la carga y por su tamaño chiquitito, es un simple aminoácido, así que es pequeñito, puede ingresar a través de transporte pasivo, o sea, difusión simple. Repasando un poquito esto de las hormonas, recuerden que todas las hormonas lipídicas, como los estrógenos que estaban viendo recién con la Dani, estrógeno, progesterona, hormonas de la corteza suprarrenal, ¿sí? O sea, el cortisol, ingresan a la célula, al igual que la tiroxina, a través de un transporte pasivo por difusión simple. ¿Por qué? Porque son sustancias chiquititas, no cargadas y que se pueden colar entre medio de los fosfolípidos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Vamos entonces con el sodio. En el caso del sodio pasa un poco lo mismo que con el agua. Es decir, las formas de transportarlo son muchas. Por ejemplo, me imagino que la mayoría puso antiporte, porque se deben acordar de la bomba sodio-potasio, que es un transporte activo, pero el sodio también tiene otras maneras de transportarse. Recién mencionamos uno, sin porte de glucosa con sodio. Y lo mencionamos, y fíjense que ahí estábamos transportando sodio también.
Pero también al sodio lo podemos transportar por uniporte. Ese uniporte puede ser pasivo o activo, dependiendo si lo estoy moviendo de mayor concentración a menor o al revés. Y también el sodio puede transportarse por difusión facilitada. ¿Qué pasa con los microorganismos? También se los repasé recién. Cuando un microorganismo, que es una molécula grande, quiere entrar, claramente no va a entrar por una proteína. Entonces, la manera en que ingresa a una célula es por medio de un transporte activo, puntualmente por fagocitosis. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono y el oxígeno? Dijimos que los gases tienen la particularidad de que pueden pasar por la membrana por medio de una difusión simple, es decir, por un transporte pasivo. Hay algunos algunos transportes o algunas sustancias que solamente se pueden transportar por un tipo de transporte, y hay otras que no, que se pueden transportar por distintos tipos de transporte. Ahora la Gigi sigue con los que faltan. Bueno, los líquidos, al igual que el agua, dependiendo obviamente de su naturaleza, si el líquido en realidad tiene una naturaleza química que le permite pasar a través de la membrana, va a también realizar el fenómeno de ósmosis, al igual que el agua. También pueden haber poros, o sea, canales que hagan traspaso de líquidos, porque no me está aclarando este proceso qué líquido es, y a veces también puedo hacer pinocitosis si quiero meter mucha cantidad. Tengan en cuenta, y por eso les pusimos con la Dani en el taller líquidos, porque a veces, por ejemplo, si soy una célula vegetal, quiero meter una gran gota de aceite en la célula para reservarla. Entonces, estoy hablando de un líquido, y estoy hablando de un líquido con una naturaleza hidrofóbica y no hidrofílica. Y a veces la célula lo mete como una gran gota, entonces sí o sí tiene que hacer pinocitosis, porque no puede estar disuelto en el citoplasma al ser una sustancia hidrofóbica. En cambio, los otros líquidos que tengan en realidad la misma naturaleza que el citoplasma, o sea, que sean hidrofílicos, pueden entrar por ósmosis y por difusión facilitada. La urea, otra sustancia que tenían como ejemplo en el cuadernillo de permeabilidad celular, es una sustancia chiquitita, no polar, que al igual que el agua también puede migrar a través de transporte pasivo, y esto lo repasamos también en sistema excretor, donde vimos que llevaba a cabo el proceso por difusión facilitada, a veces si quería entrar más cantidad y si no, por difusión simple. Y el colesterol, una sustancia hidrofóbica que deriva del ciclo pentano-perhidrofenantreno, solo ingresa o egresa a la célula a través del transporte activo por el tamaño que tiene, o sea que hace una endocitosis mediada por receptor. Yo les quiero aclarar algo acá, porque en este punto, en las consignas, a ver dónde está, ustedes tenían acá un fenómeno que decía diálisis, y les quiero contar por qué no lo hemos puesto en la resolución. En realidad, cuando armamos el taller dijimos, bueno, lo ponemos como para repasar, pero este concepto en la Facu lo sacó este año, y en realidad la diálisis significa mover en la célula solutos y solventes también por el fenómeno de difusión simple. Entonces, este concepto que está como anexo en el cuadernillo de permeabilidad celular es porque en realidad la Facu lo sacó, pero nos remite mucho al proceso de diálisis que vivimos a nivel renal. Vieron que las personas que tienen patología en el riñón se les hace diálisis, y quiere decir esto, es ponerlos a una membrana que les permite el pasaje de solutos también. A ver, si tendríamos que repasar de las sustancias que vimos recién, nunca el sodio, por ejemplo, ingresaría por diálisis, porque no ingresa por difusión simple. Pero los solutos, dióxido de carbono, oxígeno, que ingresaban por difusión simple, urea, que ingresa por difusión simple, serían sustancias que también llevarían a cabo este proceso de diálisis. ¿Por qué? Porque son solutos que viajan por la membrana a través del mecanismo de difusión simple. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a compartir entonces ahora el Power, Dani. Seguí con el otro si querés. Bien, vamos con el que sigue. En el punto que siguen, les hablaban sobre, teníamos que repasar un poquito el tema de ácidos nucleicos. Y en realidad, no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros vimos lo que era el código genético. ¿Se acuerdan lo que era el código genético? Ahí lo tienen. ¿Qué me representaba el código genético? El código genético que representaba era cómo se codificaban los aminoácidos a partir de los nucleótidos. ¿Cómo se llamaba ese triplete de nucleótidos? Codón.
Muy bien, codón. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a partir de los codones, podía ver qué aminoácido se iba a sintetizar. Pero si ustedes se fijan, para sintetizar un aminoácido, ¿cuántos nucleótidos necesito? Un aminoácido. ¿Cuántos nucleótidos necesito? Que es a lo que se le llama codón. ¿Cuánto? Perdón. 3. 3. 3. Quiere decir que por aminoácido yo voy a necesitar 3 nucleótidos, que es lo que le llamo codón. Bien, fíjense que la consigna, a mí me hablaban de que querían sintetizar una proteína de 65 aminoácidos. Antes de meternos en el punto, ¿cuál era la diferencia entre un ARN mensajero transcripto primario y un ARN mensajero maduro? ¿Cuál era la diferencia? En que los inmaduros encontrábamos los intrones y en los maduros ya estaban los exones, sin los intrones. Bueno, o sea que podríamos decir que el maduro había sufrido algún proceso, el transcripto primario, para transformarse en maduro, básicamente. Ese proceso que el transcripto primario sufre para transformarse en maduro era la adición de un CAP, la adición de la poliadenilación y, lo que dijo la Haye muy bien, el sacado de los intrones y el empalme de los exones. Eso se llamaba corte o empalme. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que el transcripto primario es el que apenas surge del proceso de transcripción, mientras que el maduro es el que yo modifiqué para transformarlo en maduro, que es el que directamente se va a formar en el proceso. Entonces yo les hago una consulta. Si yo tengo que sintetizar 65 aminoácidos, ¿cuántos nucleótidos tiene que tener mi ARN mensajero maduro? El que ya lo procesé, ya lo modifiqué y ya quedó listo para ir a sintetizar la proteína. ¿Cuántos aminoácidos tiene que tener? ¿Cuántos nucleótidos tiene que tener, mejor dicho? Porque quiero formar 65 aminoácidos. Piensen, por cada aminoácido, 3 nucleótidos. Quiero 65 sintetizar. 195. 195. Perfecto. El maduro tiene que tener 195 nucleótidos. Ahora, ¿y el transcripto primario? ¿Qué pasa con el transcripto primario? El transcripto primario, chicos, piensen que no puede tener 195. ¿Por qué? Porque yo a ese transcripto primario le tengo que cortar intrones y empalmar exones. O sea que si yo tengo 195 y le voy a cortar cosas, no me van a quedar 195. Quiere decir que mi transcripto primario tiene que tener más de 195 nucleótidos, para que cuando lo corte me queden en el maduro 195. Y ese transcripto primario, ¿de dónde venía en el proceso de transcripción? De un ADN. Entonces el ADN, ¿cuántos tiene que tener si el transcripto primario tiene que tener más de 195? Tiene que tener el ADN más de 195 también. Porque recuerden, chicos, que entre el transcripto primario y el maduro, yo hice un corte y un empalme. Entonces, si yo quiero que en el definitivo, que es el maduro, me queden 195, claramente el antes de cortarlo tiene que tener más. Entonces, en conclusión, si vamos al ejercicio que ustedes tienen, la opción A me dice un ADN de 195. No, el ADN tiene que tener más de 195 nucleótidos. La opción B me dice un ARNM de 65. No, el ARN maduro tiene que tener 195. La C me dice un transcripto primario más de 195. Esa es la correcta, la C. Y la D me dice un ARN maduro de 130. Ya dijimos que el maduro tiene que tener 195 nucleótidos. Un aminoácido, 3 nucleótidos que lo codifican. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda de esto, de este punto? Entonces la correcta es la C, el transcripto primario con más de 195 nucleótidos. ¿Quedó alguna duda? Sí, profe, se No, entendió. Buenísimo.
Genial, buenísimo. Vamos entonces con el que sigue, Gise, ¿te parece? Sí. Dale. Bueno, en el punto que sigue, que esto se lo suelen preguntar bastante y se suelen confundir también bastante, y no quiero que se sientan mal porque a la mayoría les pasa lo mismo, pero les hemos puesto un punto de unir con flecha de una determinada célula que tiene una cantidad de material genético y tenían que unirlo con flechas de acuerdo a la cantidad que iba a tener en cada una de las fases, ya sea de meiosis 1 o de meiosis 2. Para analizar esto, vamos a hacer un breve repaso primero, en base a una sola célula de las fases de la meiosis, para que recordemos en realidad cuánto material genético había en cada uno de ellos y podamos homologarlo al ejercicio en sí. Ustedes en la punta de clase tenían un ejemplo de una célula de 2n igual a 4, ¿sí? Repasando las fases de la meiosis, debemos recordar que una célula que tiene una determinada cantidad de material genético, que en este caso serían 4 cromosomas, cuando la célula entra en profase 1, ha pasado previamente por la fase S de la mitosis. Y esto quiere decir que replicó su material genético. Quiere decir que si yo cuento los cromosomas en esta célula, obviamente hay 4, que es lo que me dice acá. Pero si yo cuento las moléculas de ADN, hay 8. ¿Por qué? Porque ya pasó por la fase S y ya se replicó. Fíjense, cada una de estas hebritas que tienen acá me está representando una molécula de ADN. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las crucecitas que yo veo es cada una de las hebras de ADN con su otra hebra que se replicó. O sea, 4 cromosomas dobles, ¿sí? Profase 1, una célula de 4 cromosomas tiene 4 dobles, pero en un determinado momento de la profase 1, y esto era lo novedoso de la meiosis, en la primera fase de la meiosis había una etapa que se llamaba crossing over dentro de la profase 1, que era el fundamento de que la meiosis 1 fuera una etapa reduccional. ¿Qué quiere decir reduccional? Que paso de una célula diploide a una haploide. Si bien esto lo voy a obtener después de que la célula se divida en telofase, ya en profase 1 tengo un apareamiento de los cromosomas homólogos. Entonces, si ustedes se fijan, 4 moléculas de ADN de 2 cromosomas se unieron acá y las otras 2 se unieron acá. Eso quiere decir que una célula 2N que comienza su profase 2 con 4 cromosomas dobles, en la mitad de profase 1, en la etapa de paquinema, cuando hace crossing over, primero se empardan y forman 2 tetradas. 2 tetradas que voy a ver en metafase 1 también, una tetrada, 2 tetradas, y que en anafase 1 se van a separar estas tetradas, obteniéndome ya la mitad del material genético en forma doble. ¿La mitad de qué? De esta célula. Son 4 cromosomas acá que tengo cuando se vaya a partir esto. Y cada uno de estos cromosomas de forma doble, o sea, 2 dobles, que obviamente siguen manteniéndose en telofase 1 porque se dividen en 2. Esta es la célula que ingresa en la siguiente fase, que es la meiosis 2, y la meiosis 2, si se acuerdan, era casi igual, obviamente casi porque estoy partiendo de una célula que ya es haploide, pero casi igual que la mitosis. Por eso decíamos que la meiosis 2 no era reduccional, sino ecuacional, donde en anafase 2 hay separación de cromátides hermanas y no de cromosomas homólogos. Entonces, en profase 2 tengo 2 células con 2 cromosomas dobles, en metafase 2 se alinean en el plano ecuatorial, en anafase 2 se dividen las cromátides hermanas, y acá, ¿qué tengo? La misma cantidad de cromosomas, pero simple. Se va para cada uno de los polos 2 cromosomas, en este caso simple, que se terminan de dividir obviamente en las 4 células que vemos acá en telofase. Entonces, ¿qué hemos hecho en este punto para que se pueda visualizar bien? Un cuadrito comparándoles las 4 células que tenían ahí de modelo. ¿Hicieron esto unir con flecha? ¿Alguien lo pudo resolver o no? Sí, profe. ¿Y tenían dudas o no? A mí siempre me confunde cuando dice bivalentes, en vez de usar doble o simple. Bivalente es sinónimo de tetrada. Vean. No es ni doble ni simple, es cuádruple.
O sea, bien. bivalente es la estructura que estábamos viendo recién acá, en esta. ¿Ven? Esta estructura que vemos acá, que acá se ve también empardada, son 4 moléculas de ADN juntos. Esto es estructura bivalente o tétrada, ¿sí? Cuando Bien, bien. se ha hecho el crossover y se han unido, y yo la voy a encontrar solo en profase 1 y en metafase 1. Fíjense, el cuadrito está bastante bueno porque ustedes pueden visualizar todo a la vez y se van a dar cuenta de bloques en cada uno para después ponernos a responder. ¿Esto qué quiere decir? Que en profase 1 siempre va a estar el material genético de la célula en estado doble. ¿Por qué? Porque pasó previamente por la fase S de, del ciclo celular para sintetizar su material genético. En la mitad de profase 1 voy a encontrar la estructura bivalente porque ya se unieron. ¿Cuántas estructuras bivalentes? Y la mitad del número cromosómico. Si la célula 2 es igual a 8, encuentro 4 bivalentes. Si es igual a 10, encuentro 5. Nuestra célula, que tiene 46 cromosomas, en nuestras células que hacen meiosis, ¿cuántas estructuras bivalentes hay en profase 1? 26. 23. 23, la mitad. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas. 23. Perfecto, 23. Perdón. Bien, Sí, perfecto. Esa estructura bivalente se conserva en metafase 1, que se alinean, y recién acá hay un corte en anafase, porque en anafase se dividen los cromosomas homólogos. Como se dividen los cromosomas homólogos, se mantiene el número de tetradas, pero ahora los cromosomas están dobles, ¿ven? 4 bivalente a 4 dobles, 5 bivalente a 5 dobles, 2 bivalente a 2 dobles, 8 a 8 dobles. O sea, paso de estructura bivalente a estructura doble, ya con reducción del material genético. Fíjense, una célula 8 ya tiene la mitad, una célula de 10 ya tiene la mitad, y así en cada uno de los ejemplos que veamos. Incluso en nuestra célula también, que tiene 46, acaba de tener 23 dobles. Bien, todo esto se conserva hasta llegar a anafase 2, porque recién en anafase 2 hay separación de cromatías hermanas. Es cuando paso de una estructura doble a una simple, con el mismo material cromosómico. 4 siguen siendo 4, lo que se separa es cromatía hermana. Paso de doble a simple, de doble a simple, de doble a simple, en cualquier ejemplo que veamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Yo quiero corroborar, espérenme porque voy a tener que presentar la otra ventana. Si quieren corroborar, ya que hay algunos que ya lo hicieron, el ejercicio. Si quieres irlo leyendo, Dani, mientras busco la pantalla. ¿Sigue? No, quería compartirles la resolución de ese punto. Chicos, antes que la G se siga, porque les quería hacer una aclaración. ¿Se acuerdan que nosotros cuando repasamos en reproductor espermatogénesis y ovogénesis, yo le insistí en el concepto haploide doble, haploide simple? Y yo les dije, bueno, chicos, cuando llegue la meiosis 1, yo voy a tener una estructura haploide doble. Por eso ahí está, en el cuadrito que le ha puesto la Gise, sale el doble. Por más que es haploide la célula, los cromosomas son dobles. Y fíjense que cuando termina la meiosis 2, sigue siendo haploide la célula, pero los cromosomas son simples. Entonces, por eso le llamamos haploides simples. Porque por ahí se confunden el concepto de haploide con el de simple y doble con diploide. Entonces, una célula puede tener la mitad de la dotación cromosómica y tener cromosomas dobles, o la mitad de la dotación cromosómica y tener cromosomas simples. ¿Está? Ahí se ve el ejercicio, Dani. Ahí se ve. Fíjense que están pintados de distintos colores. Bueno, fíjense entonces, lo que pasa es que está partido en 2 hojas, pero bueno, la célula entonces, 2n igual a 8, queda unida con telofase 2, 4 cromosomas simples, con metafase 1, 4 estructuras bivalentes, anafase 2, 4 cromosomas simples, y profase 2, 4 cromosomas dobles. Eso lo sacan de este mismo cuadrito que les compartimos recién, o sea que en realidad es nada más para pasar el limpio. Y después de estas otras células, en la célula 2n igual a 10 lo unían con este. Ay, qué incómodo tenerlo en 2 pantallas. Y esta. Y la metafase 2, 2 estructuras bivalentes. Y después
las otras sí les quedaban únicamente unidas con las que figuran acá. Célula 2N4 con estas tres y la célula 2N16 solo con este. Con anafase 1, 8 cromosomas dobles. Mi gata está reclamando algo, pero maulla y no para. ¿Hay alguna duda? Ahí te la muestro, Dani, vos que sos amante. Vamos. Prefiero al gato que el perro dándome atrás. Va a resolver el ejercicio también. Parece un oso, profe. Es muy gordo. Sí. Bueno, vamos con el que sigue. Si estamos con este, vamos con el que sigue. En el punto que sigue, empezábamos con problemas de genética. En este caso, chicos, fíjense que nosotros hablábamos de dos enfermedades, miopía y calvicie a la vez. ¿Qué tenemos que recordar en esto? Que la miopía era una enfermedad ligada al sexo, puntualmente ligada al cromosoma X, donde la mujer tenía 3 posibilidades, ser sana, portadora o enferma, mientras que el hombre solo tenía 2, ser sano o enfermo. En cambio, la calvicie era una enfermedad influida por el sexo. ¿Qué significaba esto? Que se transmitía por cromosomas que no son los sexuales, pero se demostraba que había como una prevalencia de una enfermedad en un sexo más que en el otro. Gracias a Dios, en el caso de la calvicie, más en el hombre que en la mujer. Entonces, ¿cómo era este problema? Me decían que había una mujer sin miopía y sin calvicie, con un ¿Se ve hombre, ahí, no? sí, se ve, con un Bien. hombre miope y calvo. Entonces digo, bueno, a ver, primero, no puedo hacer 2 cuadros separados, uno para la miopía y otro para la calvicie. Porque son la misma persona, chicos, la que está teniendo miopía y calvicie o sin miopía y calvicie. Entonces no puedo hacer 2 cuadros separados. Tengo que hacerlo en una misma persona. Entonces fíjense que me habla de una mujer que tiene miopía. Perdón, una mujer que no tiene miopía. Entonces yo digo, bueno, pero la mujer sin miopía podía ser una mujer portadora o podía ser una mujer sana. Y eso a mí el problema no me lo aclara. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿y qué será? ¿XX? ¿O será XMX portadora? Y no lo sé. No me lo dice. Sé que el hombre es miope, entonces tiene una sola opción para la miopía. Es XMI, es enfermo. ¿Qué pasaba con la calvicie? La calvicie es una enfermedad, como dijimos, influida por el sexo. Ustedes en el apunte de clase lo tenían en un recuadrito con las letras A y B para los alelos. Le pongan AB, le pongan CN, le pongan ZP, es lo mismo. En realidad, lo que ustedes tienen que entender es cómo se expresa o cómo se representa en el hombre y en la mujer. ¿Por qué es más fácil con CN? Porque N consideramos el alelo normal y C el alelo de la calvicie. Entonces, la mujer, cuando tenía 2 alelos normales, es decir, era NN, o 1 era CN, no tenía calvicie. Mientras que si tenía CC, es decir, los 2 alelos de la calvicie, era calva, o tenía calvicie precoz. En el hombre no era igual. En el hombre solamente no era calvo si tenía los 2 alelos normales, es decir, era NN. Porque si ese hombre era CC o CN, era calvo. Quiere decir que la diferencia estaba en los heterocigotas, en los CN. La mujer siendo CN es sin calvicie y el hombre siendo CN es calvo. Entonces volvemos al problema. Claro, me dicen mujer sin calvicie. ¿Y cómo sin calvicie? ¿NN o CN? No sé, no me lo dice. Entonces, fíjense todas las probabilidades que tiene la mujer. Puede ser portadora y con los 2 alelos normales, portadora y con un alelo normal, sana y con los 2 alelos normales, sana, es decir, la variedad, al no aclararme qué tipo de alelos tiene para la calvicie, o si es portadora o sana para la miopía, se abre un montón de abanicos de posibilidades. ¿Y qué me pasa con el hombre? Bueno, genial, me dicen que es miope, una sola opción, pero para la calvicie no me dicen si él es calvo CC o calvo CN. Otra vez lo mismo, abanico de posibilidades. Entonces,
Lo que les hemos mostrado ahí son todas las posibilidades de cruza que ustedes tienen. ¿Tenían que hacer todas? No, tenían que hacer dos nada más. Lo que queríamos que entendieran, chicos, es que ustedes no pueden dar nada por supuesto. No pueden decir, no tiene miopía, es sana, listo, es XX. No, eso no está en ningún lado. No tiene calvicie, es NN. No, no tienen que suponer. Ustedes siempre tienen que hacer todas las posibilidades que se puedan. Salvo que les aclare, no sé, es sin miopía portadora y tiene los 2 alelos normales para la calvicie. Bueno, listo, ahí sí, ya sé que es un solo tipo. Fíjense que nosotros les hicimos una cruza para demostrarles cómo quedaba el resultado y cruzamos una mujer que era sana para la miopía, XX, y que era normal con sus 2 alelos normales. Y la cruzamos con un hombre miope que tenía los 2 alelos de la calvicie. ¿Qué nos quedó? Y nos quedó 100% de hombres que no tienen miopía, pero que son calvos, y 100% de mujeres que no tienen miopía portadoras y no tienen calvicie, pero son portadoras. Ustedes tenían que hacer 2 nada más cruzas, no hagan todas. Lo que nos interesaba a nosotros es que pusieran todas las posibilidades que tienen de cruza. Claramente esto no se los van a tomar en la facultad, les decía, haga todas las posibilidades. No, porque estarían 1 hora haciéndolo. Pero sí que entiendan que no pueden dar nada por supuesto. Salvo que se los aclare el problema, no pueden dar nada por supuesto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Genial. Bueno, ahí se ve bien la pantalla, ¿no, Dani? Sí, hoy sí. Bien. Bueno, antes de seguir con el otro problema, les quiero dar una recomendación en realidad muy importante. Recuerden, chicos, siempre que los problemas de genética, sean lo más sencillos que sean, igual requieren un tiempo. Y llevan un tiempo que más o menos se estima, sin que se enrosquen mucho, pero se estima que les lleva más o menos el tiempo en un examen de resolver 5 o 6 preguntas teóricas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me encuentro un problema de genética, y les digo ahora porque ya empezamos con los prácticos integradores, y vamos a rendir globales, y en la facultad se van a encontrar con algunas situaciones problemáticas de genética, siempre las dejo para el final. ¿Pero por qué las dejo para el final? Porque con el estrés que ustedes van a tener en el examen de ingreso, es muy probable que el tiempo también les juegue en contra. Ustedes fíjense que generalmente en biología les sobra el tiempo, no les falta, pero la realidad es que en esa situación de estrés por ahí estamos así como medio perdidos y puede ser que nos juegue en contra ese estrés. Es verdad que al final del examen me cuesta más resolver algo, pero prefiero en el examen perder un punto de un problema a no perder 5 o 6 ejercicios que no leí, porque al final de todo, si el problema de genética me fue mucho más difícil resolverlo, igual me da el mismo puntaje que cualquiera de los otros dos, de los ejercicios que podamos ver. Así que siempre ténganlo en cuenta, siempre hagan esto al final, sepan que si se están enroscando mucho, déjenlo y van para otro lado, porque la realidad es que es un punto y más o menos, depende de los años, pero más o menos en el examen general de la facultad se encuentran entre 1 y 3 problemas de genético, ¿sí? Hasta yo he visto exámenes de ingreso que no han tenido problemas de genética, por ahí en un examen o recuperatorio. Entonces, tranqui, pero lo aprendemos en realidad para garantizarnos ese punto, pero lo dejamos para el final para no angustiarnos. Y sobre todo cuando tenemos un problema como este. El problema que les mostró recién la Dani, la verdad es que nos requería realizar una cruza. Pero la verdad es que muchas veces los problemas de genética tenemos que pensarlos y muchas veces ese pensar no quiere decir que tengamos que hacer una cruza. Y por eso es muy importante leerlos. Leer y registrar datos. Y una vez que yo leo y registro datos, me fijo qué miércoles me está preguntando. Fíjense, este problema dice, las cabras, o sea, que ya sé de quién me está hablando, de qué individuo, y me empieza a nombrar un rasgo, orejas largas. Las cabras de orejas largas, que se aparean con cabras de orejas cortas, producen crías con un tamaño mediano de orejas. O sea que ya me está dando un paneo de que existe un primer gen, que es el tamaño de las orejas, y fíjense que me está nombrando 3 alelos, no 2, como en la mayoría de los genes o en la cruza mendeliana normal. En la cruza mendeliana normal, en un gen, nosotros teníamos la posibilidad de la cruza de 2 alelos distintos, pero había un montón de excepciones a las reglas de Mendel. Bueno, acá ya sabemos que vamos a estar ante una porque me está presentando 3 rasgos fenotípicos distintos para un gen. Bien, y me dice,
En la F1, resultado de esto que acabamos de ver, obtengo de la cruza de orejas cortas con orejas largas las orejas medianas, ¿sí? O sea que anoto fenotipos, no puedo anotar genotipos, no los sé, no me los está diciendo, no los puedo suponer. Solo sé que me dice que todos los de orejas largas se cruzan con los de cortas y obtengo medianas. Bien, y después me habla de una F2 en la cual se alcanza un porcentaje de la cuarta parte, 25% de orejas largas, un medio mediana, un cuarto cortas. También lo puedo registrar como una cruza con el fenotipo. Cruzo un mediano con un mediano, obtengo esta proporción. Bien. Punto. Vamos a otro dato del problema. Me dice, las cabras machos imberbes, apareadas con cabras hembras barbadas, producen progenie y me separa la progenie entre machos y hembras. Primero, vuelvo a registrar el otro dato, otro gen, el pelo de la barba de la cabra. Y me da dos rasgos esta vez. Barbados significa con barba, imberbes significa sin barba. Ahora, me hace una distinción entre machos y hembras, y esto ya me tiene que sonar raro porque yo conozco excepciones a las reglas mendelianas en donde se hace separación de sexo, y justamente estas dos excepciones son las que le nombró la Dani recién en el problema anterior. Nos dicen la cruza 1 que el macho imberbe y la hembra barbada me da 100% al revés de machos barbados y 100% de hembras imberbes, o sea, me rota el fenotipo. Y me dice que en la F2 obtengo una proporción determinada de machos y una proporción determinada de hembras, que también se los registramos acá, los datos. Bien, solo registré datos acá. Ahora me voy a la pregunta, lo que me importa del problema. ¿Cuál es el modo de herencia de estos dos caracteres? Eso quiere decir que no me está preguntando ni proporción genotípica, ni proporción fenotípica, ni el porcentaje de la cruza, nada. Me está preguntando qué tipo de herencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este problema, de acuerdo a los datos, es tratar de deducir las respuestas. Bien, vamos al primer gen. Tamaño de orejas. 3 fenotipos probables para un gen. ¿Qué regla nosotros habíamos visto fuera de la regla mendeliana, o sea, de las cruzas mendelianas, en donde podía aparecer en un gen más de 2 fenotipos? ¿Se acuerdan? Acuérdense, vimos con las flores, colores. Una flor que se llama conejito. Que había una roja, una blanca, una rosada. Aquí, viste, como que prendieron los micrófonos y lo apagaron como diciendo, no, me retraigo, me arrepiento. Bueno, repasando genética, había 2 casos de excepción en el cual para un gen habían más de 2 características. El ejemplo del conejito este que le estaba diciendo la Dani es un fenómeno que se llama dominancia incompleta, en la cual había una flor roja y una flor blanca, y si yo veía el heterocigota, en vez de ver el dominante de cada uno, era una mezcla, y yo veía la flor rosada. Ahora, existía otra excepción a esto que lo vimos con los grupos sanguíneos, con el sistema ABO, en el cual no aparece un fenotipo intermedio que es la mezcla entre estos dos, sino uno nuevo, en el cual los dos se expresan a la vez. O sea, el glóbulo rojo no era de la proteína A ni B, sino que era A, B y junto. Si yo les pudiera llevar este mismo ejemplo al ejemplo de la flor, si sería de codominancia y no de dominancia incompleta, en vez de tener una flor roja pura y una blanca pura cuando se mezclan de verla rosada, si sería un fenómeno de codominancia, yo la vería blanca y roja a la vez. O sea, tiene manchas rojas y tiene manchas blancas a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que si el tamaño de las orejas de las cabras sería un codominante, debería tener las orejas largas y cortas a la vez. O sea, tipo una larga y otra corta, sería como medio deforme, tendría una mutación, pero no podría ser fenómeno de codominancia. En cambio, en la dominancia incompleta encontramos un fenotipo intermedio, que es lo que pasa acá. No es larga ni corta, sino mediana. Por eso deducimos que el primer gen se hereda por dominancia incompleta. Ahora, el otro carácter que dice el pelo de la barba, nombrábamos el pelo, la presencia de la barba o la ausencia de la barba, barbado o imberbe, en donde hay un porcentaje, de acuerdo a los datos que me da el problema, que se está invirtiendo entre machos y hembras.
Pensemos en el problema que estaba resolviendo la Dani recién. Cuando yo tenía una herencia que era ligada al sexo, yo tenía 2 posibilidades de genotipo para el macho y 3 para la hembra. Pero fenotípicamente eran 2. Pero el porcentaje nunca era igual para machos y para hembra. Porque la hembra tenía la posibilidad de enmascarar, ¿sí? De enmascarar este gen que lo tiene, pero en realidad el alelo lo oculta y no lo expresa. En cambio, en la calvicie, que era un fenómeno de herencia influida por el sexo, cuando la herencia está influida por el sexo, quiere decir que en el macho y en la hembra, el dominante y el recesivo es el mismo, o sea, se hereda el homociota dominante y el homociota recesivo, pero lo que varía es el heterociota. ¿Por qué? Porque ese alelo en realidad se manifiesta como dominante en uno y como recesivo en el otro. Entonces, obviamente, yo no tengo problema en el homocigota, pero cuando hay un heterocigota, en uno es de una forma y en uno de otra. Cosa que si yo ya viendo este problema lo analizo, me doy cuenta que si tengo el mismo porcentaje, pero invertido entre machos y hembras, la única forma de que se dé de esta manera es de herencia influida por el sexo. Se puede deducir, chicos, de esta manera, por eso dejamos el problema acá y aparte así no nos pasamos de hora y cumplimos con el horario de cierre, que era 7:30, pero el que no se pueda dar cuenta de esto visualizándolo así, los invitamos a que hagan todas las cruzas posibles, porque es la forma de aprenderlo, si sería una herencia influida por el sexo y si sería una herencia ligada al sexo, y van a ver que si hacen todas las cruzas probables de uno y otro, la única forma de obtener este porcentaje es que sea influida. Si no se dan cuenta viéndolo así, hagan todas las cruzas, en cualquier ratito le preguntan la duda a la Dani antes de una clase o cuando cierran, no hay ningún problema, pero háganlo si no se pueden dar cuenta nada más deduciéndolo de esta manera, porque es importante que la cabeza haga un clic, que aprenda un concepto y ya después los otros vienen solos. La realidad es que en este problema yo no tenía que hacer cruza de nada, solo tenía que pensar en los datos que tenía. Y esto también les puede pasar con muchos ejercicios del examen. Siempre tiende a ir al hacer el cuadrito, voy a hacer el panel. Y a lo mejor ni siquiera tenían que hacer el panel. No era necesario. Exacto. Entonces, siempre leer si me están pidiendo proporciones o si simplemente me están pidiendo que razone algo. Porque por ahí pierdo el tiempo haciendo un panel y ni siquiera tenía que hacerlo. Exactamente. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas, consultas? ¿Qué les pareció el taller? ¿Les sirvió? ¿Les gustó? Sí, a mí me sirvió para ver cosas que me había equivocado bastante haciendo en la práctica, pero sí. Buenísimo, buenísimo. Me alegro Sí, a mí también me sirvió bastante. Buenísimo, cool. Aparte porque uno de esa manera se da cuenta qué se acuerda, qué no se acuerda, qué aprendió mal, qué ya se sabe de memoria. Y que eso está buenísimo, buenísimo, Romy. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos. La idea, chicos, es seguir trabajando en los talleres de esta manera, así que cualquier propuesta que tienen, obviamente, hágansela llegar a la Dani. De la misma forma, todos los profes nos manejamos así con nuestros estudiantes, porque lo que ustedes sugieren y cosas que quieran cambiar o cosas que quieran aportar, lógicamente ayuda para realizar los talleres de otra forma, porque el taller tiene este sentido, ¿sí? Que ustedes participan y debatan y no nada más que sea una clase catedrática. Exacto, exactamente. Y si se equivocan no importa, chicos, estamos aprendiendo y esa es la idea. Y por ahí, el que se equivoca va a aprender más que el que dijo, ay, no, yo lo reentiendo. Porque cuando uno se equivoca, lo aprende mejor. Entonces mejor hasta equivocarse para darse cuenta que uno entendió algo de verdad. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar, por participar, que tengan lindo fin de, que descansen. Buen fin de semana. Bueno, ahora prendan el micrófono para decir chao, por lo menos. Gracias, profe. Para decir chao. Gracias, profe. Nos vemos. Fin de largo. Gracias, profe. Chao. Chao, Nos vemos. chao. Chao. Muchas gracias. Chau, chau.